SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, esto es Play Segunda. Hoy se nos mezcla la Copa con la Liga, pero afrontamos evidentemente el último programa del año con la actualidad que nos dejan todos los equipos de Segunda División. A partir de ahí viene el mercado de fichajes. Acabamos de pasar la Copa con mucho protagonismo de Segunda y por supuesto tenemos la última jornada de Liga en esta Segunda División que nos alimenta durante todo el año. Ya sabéis, si os gusta el programa, hoy no está ejido, suscribíos. ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Bienvenidos al programa 449 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada número 19 de la Liga de Segunda División, en un programa en el que, y lo hago porque lo he dicho muchas veces, entono el mea culpa y tras esta semana copera me pongo a pedir perdón a todos los aficionados que escuchan este programa, que son bastantes porque la gente nos lo dice, os escucho en Play Segunda, y a todos esos equipos de esta categoría que yo, y sin ir más lejos, hace una semana lo dije aquí en este espacio, les comenté que sabía que esta Copa del Rey quizá no mola tanto para ellos. Les pido perdón a los aficionados de la Cultural, con mi amigo personal Rubén Domingos, a los aficionados del Albacete, a la gente del Sporting de la que vamos a hablar en el día de hoy, a todos ellos y a muchos más, perdón, porque ahora va a resultar que en Segunda División efectivamente también la Copa mola, y más cuando estás en octavos de final. La Copa nunca molesta y estos días, digamos que de alguna forma se está demostrando. La Copa sirve, ayuda, te pone en el mapa, porque además he visto abrir informativos y lo he escuchado con los goles, por ejemplo, de uno de los grandes protagonistas de esta semana, que es Jesús Vallejo, que recuerdo en verano cómo llegó en honor de multitudes al Carlos Belmonte y que unos meses después hay que decir que justifica, por supuesto que sí, el rendimiento. ¿Y el Racing qué? El Racing hay que decir que le saca 5 a los que vienen por detrás y eso es mucho decir. Y que el equipo sigue fiero, también en Copa, sigue en forma y sigue dejando las mejores sensaciones del campeonato. Hoy en Play Segunda vamos a hablar del Racing de Santander, tenemos que hablar del banquillo del Pucela, tenemos la obligación de preguntarle al colista también. Y quedan 10 días para la apertura de mercado, ya se mueve el asunto, apunta a ser el último Play Segunda del año. Hoy sí que sabemos, por supuesto, que volvemos en 2026, de eso ya les digo que no hay ninguna duda, así que hoy sí lo sabemos, tenemos ya descanso a Óscar Ejido y pasa lo que pase, ya sabes, lo contamos aquí en Play Segunda, donde cada jueves hablamos de segunda con un equipo de primera, con María Jesús Rodríguez a los mandos. Arranca Play Segunda. Arranca Play Segunda con nombres propios como los de Rubén Alves, que en el día de hoy vamos a de alguna forma deshojar si es uno de los candidatos a sustituir a Almada en el banquillo del Pucela. También nombres propios que nos deja la Copa del Rey como los de Carrillo y Ensongo, esa nueva hornada que firma hoy en el AS Juan Macodesido del Deportivo de La Coruña, de la cantera de Abegondo. Los jóvenes llamando a la puerta, por supuesto que sí, el Deportivo de La Coruña pasando de ronda en esa Copa del Rey que evidentemente es importante y que esta semana nos deja un montón de alegrías, pues eso, en A Coruña, en el Racing de Santander, en León, donde quieren buscar ya los cuartos de final, por ejemplo, en Albacete. Y además les recuerdo que en el siguiente sorteo, que es el 7 de enero de la Copa del Rey, después de Reyes, en este sorteo los equipos que vengan de la Supercopa se van a enfrentar a los equipos de menor categoría, así que evidentemente tienen opciones de recibir los Segundas División a esos equipos, no solo opciones, sino que los van a recibir. A partir de ahí, empezando por la Copa y por supuesto, y lo mencionaba, con uno de los nombres propios de las últimas horas, que es el del central del Albacete, Jesús Vallejo, que marcó un gol de penalti, que además marcó un gol importantísimo para el cuadro de Alberto González, el técnico del equipo manchego. Son protagonistas el Alba y compañía, por supuesto. Vallejo, que le pide que a la siguiente ronda de Copa. Bueno, yo lo que pido es que lleguemos en las mejores condiciones a ese partido, a esa eliminatoria. Que hagamos un trabajo colectivo como venimos haciendo, que confiemos en nosotros mismos. El Real Madrid estaría muy chulo, la verdad, aquí en el Belmonte, pero
el rival que nos toque pues vamos a afrontarlo con mucha ilusión y con el recuerdo en el cuerpo y en la mente del día de hoy. Bueno, yo creo que esta adrenalina y esta euforia hay que saberla utilizar a favor para seguir en buena dinámica, siendo positivos con el compañero. Estoy especialmente contento por los jugadores que han participado hoy, que quizá a lo mejor en Liga lo venían haciendo menos y hoy han hecho un trabajo espectacular. Y a partir de mañana pues sí, recuperar, luego ya en el menor 2 pensar en el Granada, analizarlo bien con Noguerol y así la rutina otra vez de la semana. Jesús Vallejo, que es uno de los grandes protagonistas con este Albacete Balompié que en segunda está 14º y que tiene 22 puntos, que son los mismos que tiene, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca y que se mueve 2 por encima de los puestos de descenso que marca a esta hora el Granada en el inicio de la jornada 19, consumida la 18 en segunda división. Hay también quien está un poco descontento con la Copa del Rey, por ejemplo, la eliminación el pasado martes del Sporting ante el Valencia en el Molinón. Borja Jiménez, que además vive una semana especial porque va a visitar Butarque, al equipo al que ascendió a primera el año pasado, hace 2. Borja Jiménez que vuelve, y Borja Jiménez tras el partido ante el Valencia le preguntaban en sala de prensa porque dicen los compañeros que a lo mejor el equipo no estuvo al 100% para pasar la eliminatoria. No estamos acostumbrados a jugar cada 4 días, veníamos de jugar hace 72 horas, teníamos jugadores, como ya habéis visto, con molestias aún. Y por eso ha sido. Es complicado estas competiciones. Ya lo he dicho mucho, a mí es un torneo que me encanta, que el año pasado hice cuartos de final con mi equipo y este año buscábamos lo mismo, pero somos una plantilla de 22 jugadores, 23, entonces bueno, creíamos que todos tenían que tener su oportunidad. Del Sporting, que tiene 27 puntos junto con el Cádiz y que están a uno de los puestos de playoff, que ocupa sexto el Burgos en esa zona alta de la clasificación. Son protagonistas ambos en este inicio de Play Segunda, como lo es el primer fichaje de 2026 en la segunda división. Se llama Nicolás Benedetti y Luis Quintana llega a la Unión Deportiva Las Palmas, es el primer refuerzo invernal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues es el primero de los 3 fichajes que quiere acometer la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno. El colombiano Nicolás Benedetti, que hace unas semanas rescindía con el Mazatlán de México, aterrizado ya en la isla de Gran Canaria, firma hasta el mes de junio, pero ojo, porque esto es la verdad que bastante curioso, con opción a 4 temporadas más. En el caso de que el equipo de Luis García consiga el ascenso a la primera división, percibiría alrededor de 3 millones de euros la representación de Nicolás Benedetti en caso de ese ascenso. Lo confirmaba ayer el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, así que es el primero de los 3 refuerzos que espera ser la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno, consciente desde el club que deben apuntalar el equipo, sobre todo esa zona ofensiva, si quieren acabar por apuntalar la delantera para conseguir el ascenso directo. Quédese con ese nombre, gracias Luis, el del colombiano Nicolás Benedetti, que llega hasta final de curso con opción de ampliar otras 4 temporadas a la Unión Deportiva Las Palmas, que está quinta y que tiene 31 puntos a 1 del tercer y del segundo puesto, del Almería y del Deportivo de La Coruña. 5 por encima está el Racing de Santander en esta jornada 18 ya consumida. Además, también del mercado, un futbolista que, ojo, se puede marchar de León, es la gran estrella Miguel Orejas, y están temblando evidentemente en el Reino. Muy buenas. Pues la Cultural puede perder a su estrella, suena duro, pero es que es así. El brasileño Lucas Ribeiro, que vino pasado de peso y le costó entrar en los 11 de Ciganda, se ha hecho un hueco en el equipo leonés y ha resultado ser determinante, con 3 goles y una asistencia en el último mes. El otro día, por cierto, recibió el premio como mejor jugador de noviembre y en rueda de prensa, lejos de apagar el fuego, dejó la puerta abierta a su salida, que pese a estar encantado en la Cultural y en León, no sabe qué pasará en las próximas semanas, así que la Cultural podría perder a un jugador determinante como es el brasileño, que puede estar ante sus últimos minutos como jugador del equipo leonés. La Cultural, de la que habla todo el mundo, tanto en Liga como en Copa, que está en media tabla, tiene 23 junto con Málaga y Córdoba, únicamente 3 sobre los puestos de descenso, que está todo muy ajustado. Y además hoy vamos a ir a Valladolid para hablar de entrenadores, por supuesto que sí, pero tenemos que estar también en Andorra, porque en los últimos plays segundas hemos hablado mucho de Carlos Manso, que es el sustituto de Ibai Gómez en el Andorra, en este tramo de competición, pero todos nos preguntábamos, Carlos Rosell, si Manso
Manso iba a seguir en el banquillo del Andorra, que este fin de semana recibe al Deportivo de La Coruña. Carlas, muy buenas. ¿Qué tal, amigos de Play Segunda? Y nuevo entrenador en el Andorra, y es Carles Manso. El club no lo ha comunicado oficialmente, pero según hemos sabido, Gerard Piqué mantendrá la apuesta del cuerpo técnico actual hasta final de temporada. Así que la solución estaba en casa. Por encima de todo, los dirigentes tenían claro que la filosofía y el estilo de juego no se tocan, y es uno de los motivos de la continuidad de Manso, además del económico, ya que la llegada de un técnico supondría un gasto para las arcas de la entidad y se prefiere destinar este dinero para el mercado invernal. Se busca un delantero y ya tienen atados a un central y a un lateral, y lo que es evidente es que veremos muchas más veces a Gerard Piqué implicado con el equipo y haciendo de entrenador en la sombra. Ahora mismo el Andorra ha salido del descenso y está por ver si triunfa la autogestión. A Carlos Manso, que le vamos a seguir viendo, por supuesto, en este Play Segunda, y que así para empezar de nuevo de alguna forma en este último partido del año va a recibir al conjunto del Deportivo de La Coruña en Camp el sábado a partir de las 2. En cualquier caso, luego repasamos los partidos que vienen en la jornada 19ª en esta segunda división, que tiene evidentemente su última tertulia de segundones. Vamos a estar en Valladolid, en Pucela, en Gijón y en Zaragoza en este último Play Segunda del año. Última tertulia de los segundones de este año, con un montón de cosas, con la Copa del Rey que se nos ha venido encima de repente, y sobre todo, y como sé que están escuchando, se lo cuento a los tres, he empezado el Play Segunda diciendo que me arrepiento de haber dicho que a los equipos de Segunda División esta Copa del Rey no les sirve para nada, porque he visto abrir informativos con el Albacete, con el Racing de Santander y con la Cultural y Deportiva Leonesa. En cualquier caso, lo comentamos desde ya. Estamos en Gijón. David González, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahora hablamos de lo de la Copa, bueno, tenso seguramente, largamente, porque, bueno, pues en fin, no sé si en Gijón lo de la Copa del Rey, la eliminación ante el Valencia, tengo la sensación de que no ha sentado muy allá. No, bueno, hay debate. De estos debates que genera la Copa, que son acalorados, son fugaces también, se olvidan rápido, pero son acalorados. Si había que poner a unos o a otros, si había que centrarse en la Copa o solamente en la Liga, si Borja Jiménez hizo bien o hizo mal con la alineación. Bueno, durará poco, pero sí, está el debate encendido estos días. Mira, le duró muy poco la Copa del Rey, por ejemplo, al Pucela, al Real Valladolid. Roji, muy buenas. ¿Qué pasa, Duro? Muy buenas. Menuda no le duró nada. Situación tenéis allí. Eliminó el Portugalete al Real Valladolid, sí. Pero yo es que ya me imagino que en Valladolid de la Copa no se habla absolutamente nada, claro. Pues nada, en absoluto. Viendo los partidos desde casa tranquilamente, viendo al resto y ya está, porque la Copa en Valladolid se acabó con ese primer partido contra el Portugalete de tercera ref. Y bueno, pues nada, a ver qué es lo que ocurre y los equipos cómo van avanzando, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Rojí, tú que eres crítico de la Copa del Rey para los que han pasado, para Albacete, para Racing, para Cultural? Uy, mira, yo me voy a abonar al comentario que hizo anoche Manu Carreño en el larguero. A mí me parece que la Copa del Rey hay que darle una vuelta, pero muy amplia, ¿no? Entiendo la ilusión de equipos de segunda división, entiendo la ilusión de equipos de primera ref, de segunda ref, está muy bien todo eso, ¿no? Pero creo que se teledirige demasiado esta Copa del Rey, encaminada única y exclusivamente a que Real Madrid y Barcelona jueguen la final, o que estén uno de los dos como mínimo, ¿no? Y si no, como alternativa, el Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao, como mucho, ¿no? Entre esos cuatro tiene que salir algún finalista de Copa. Entiendo que por la Supercopa pues alguna eliminatoria se libren al principio, pero luego a partir de ahí debería de entrar un sorteo puro, y si toca un Madrid-Barça en esta ronda, pues que toque, ¿no? Creo que está demasiado teledirigida y a mí me quita un poquito de interés, porque parece que se les allana el camino a semifinales. A mí me ha decepcionado mucho esto, la verdad. ¿Estuviste en Tordesillas o en Ávila? Sí, estuve en Tordesillas viendo el partido que tuvo en cuestión de un minuto el Tordesillas para eliminar al Burgos, cosa que hubiera sido pues una ilusión tremenda. Por cierto, en Valladolid hemos tenido por primera vez en la historia 3 equipos
representando a la provincia en la Copa del Rey. Estuvo el Betis de Valladolid, que no pasó el primer corte, después el Tordesillas y el propio Real Valladolid, así que bueno, pues ha sido también una circunstancia histórica. Pero sí, la ilusión en Tordesillas se quedó por el camino. Hombre, da gusto, ¿no?, ver a la Cultural haciendo lo que ha hecho, da gusto pues a equipos de segunda división que se meten y consiguen, bueno, pues estar en la siguiente ronda, y otros que lo han rozado, igual que da gusto pues ver cómo el Talavera se lo pone difícil al Real Madrid o el Guadalajara al Barcelona. Bueno, pues este tipo de cosas que trae la Copa, pero yo insisto en lo que te decía antes, está tan teledirigido, y va muy clara la alusión, pues me parece excesivo. Ahora nos metemos con la plancha del Real Valladolid, que hay demasiada. Creo que nos hemos pasado ya esto del fútbol con lo que ha pasado en los banquillos. En cualquier caso, Lluvero, Zaragoza, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, derrota del equipo, sigue último, ¿eh? Pues sí, había cogido ahí una buena racha, ¿verdad? 10 puntos sobre 12 en las 4 últimas jornadas, pero bueno, llegó el Cádiz y yo creo que puso a todo el mundo un poco en su sitio. Bueno, diría sobre todo a responsables del propio Real Zaragoza más que a la afición, ¿no? Porque dentro del club, fíjate que a pesar de la situación, pues veían que bueno, que sí que este era el camino, que con Rubén Seyes, no que estaba todo hecho, pero vamos, que la cosa había cambiado bastante. Pero bueno, ver al Real Zaragoza, con todo el respeto del mundo a todos los rivales y todos los equipos que hay en la categoría, ver al Real Zaragoza como que va a acabar el año natural como colista, bueno, mejor dicho, que lo va a acabar en descenso, eso es seguro. Eso es seguro. Veremos en composición. Ahora mismo ver al Real Zaragoza colista a 4 puntos de la permanencia, pues la verdad que duele, y mucho, por lo menos aquí, claro, en Zaragoza, sí. Vamos a ver, por empezar por algún sitio, que es el tema que no se me vaya de la semana, y porque al final he hablado mucho de la Copa del Rey, porque lo dicho, hemos escuchado a Vallejo, hemos escuchado a los compañeros, a la gente de la Cultural Leonesa, que están muy contentos con la Copa del Rey y que veremos lo que son capaces, hasta dónde son capaces de llegar, y lo del sorteo del día 7 o en la primera semana de enero, que es ilusionante para todo el mundo seguramente. Pero bueno, por centrarme en lo del banquillo del Real Valladolid, yo tengo la sensación, y os lo digo a los tres, que nos hemos pasado el juego, porque están pasando cosas en este fútbol, como lo que ha pasado esta semana con el Real Oviedo, el Real Valladolid y Almada, que yo nunca pensé que íbamos a ver. También digo que Rojí le hacen un favor a la afición del Real Valladolid, es la sensación desde fuera. Y al club también, porque bueno, la deriva de los resultados que traía el Real Valladolid no estaba siendo nada buena. La última derrota contra el Andorra pues ha escocido mucho a la gente, sobre todo porque la segunda parte fue absolutamente vergonzosa, lamentable, y el estadio llegó a gritar de manera unánime: Almada, vete ya. Y el propio entrenador pues tampoco respondía de una manera muy fina a los aficionados, así que bueno, pues la consecuencia es que las horas parecían contadas y los resultados no cambiaban. Entonces, bueno, pues la llegada de Pachuca y el Oviedo pues ha hecho que Almada finalmente saliera del Real Valladolid. En cuanto a Almada, le comentó a Gabriel Solares y a Enrique Uruñuela, los dos presidentes del Valladolid, que iba a escuchar la oferta del Oviedo. En ese mismo momento quedó apartado del Real Valladolid sin posibilidad de volver. Incluso durante algunos minutos o algunas horas se especuló con que el Oviedo se iba a echar atrás, porque la afición del Oviedo ha montado en cólera y no es para menos. Así que estuvo por algunos momentos en el limbo. Luego se arregló todo como estaba previsto, porque es un hombre de Pachuca y bueno, pues traía los deberes bien hechos y bien atados. Bueno, Pachuca le soluciona un problema al Real Valladolid, que además, bueno, también puede haber metido en la operación a Kennedy, jugador del que se quiere librar desde hace tiempo y que lo tiene ahora mismo también Pachuca cedido. Así que, bueno, pues sí, no se ha acogido mal por una parte porque te soluciona un problema, pero por otra parte, pues hay quien piensa que, bueno, pues es que es el que ha preparado todo el proyecto, ¿no? Es el que ha hecho la pretemporada, y que por qué ahora se va, que deja colgado al Valladolid. Ya sabes que en el fútbol nunca llueve a gusto de todos y no todo el mundo está contento siempre. González, nos hemos pasado el juego, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor, seguramente lamentablemente, estamos yendo a este modelo. El de dirigentes que viven muy lejos y que no sienten en carne propia el sentir de las aficiones, que toman decisiones frías, valorando también aspectos de otros clubes de sus mismos grupos y lo que conviene al grupo
obligando a los que tienen sobre el terreno a tener que acatar y explicar decisiones absolutamente inexplicables, y eso seguramente todos los que estamos aquí lo estamos viendo en los clubes a los que seguimos de cerca y a los que tenemos alrededor, y pasa en el Sporting y pasará en el Zaragoza, y vemos la cara de póker de los que están sobre el terreno teniendo que explicar las decisiones que se toman en México, en Estados Unidos, bueno, donde sea, donde esté el propietario del grupo, pero sí, se dan situaciones surrealistas. Aquí, desde luego, la afición del Sporting, por ejemplo, la cuestión del Oviedo lo sigue como un sainete, pero es que no es que digamos nosotros que es un sainete, es que en Oviedo están alucinando. O sea, creen que es más difícil ya rizar el rizo con esta operación. Si ya lo de Carrión había traído cola en el Oviedo y había generado polémica, ya esto es rizar el rizo definitivamente. Oye, David, Borja Jiménez con el tema este de la Copa del Rey y demás, bueno, tiene el equipo séptimo, ¿eh? Sí, no, y está claro, ha reaccionado en las últimas semanas, empezó muy bien, luego tuvo un bajón el equipo en resultados y en juego, y ahora ha conseguido 2 victorias consecutivas, y tal y como está la categoría, el otro día el Sporting fue el único equipo que ganó en casa de toda la segunda división. El único, y así va pasando jornada tras jornada. Bueno, pues ha recortado para aspirar, el propio Borja lo reconoce y a estas alturas, y con el déficit de puntos, a ver si puede pelear por el 6º o como mucho el 5º puesto, porque el resto ya parece irremontable, salvo caída en picado de alguno de los de arriba. Pero sí, la Copa ha generado cierto debate, pero también ha puesto en evidencia a otros. Es decir, muchos dicen, sí, el equipo que presentó ante el Valencia, que solamente perdió por 0-2 y por eso parece que compitió más de lo que compitió. El Valencia no rompió a sudar en el partido, no rompió a sudar, no sufrió nada en absoluto contra el Sporting, e hizo lo que necesitó, con eso fue suficiente, pero las miradas van a otro lado. Seguramente Borja Jiménez hace lo que hicieron el resto de compañeros, pero es que a lo mejor los suplentes que tiene José Alberto, o que tiene el Depor, o que tienen los otros equipos, dan bastante más nivel de los suplentes que tiene el Sporting, que es una plantilla clarísimamente descompensada. Zaragoza, Lluvero, con lo que tenéis con el club ahí, teniendo en cuenta lo que decías, que vais a acabar el año en el último puesto no, pero en puestos de descenso, seguro que es tal cual una situación inesperada para la afición del Zaragoza y para el Real Zaragoza como institución y para la ciudad. ¿Cómo ves esto de los entrenadores en los banquillos y demás desde Zaragoza? Pues mira, el caso del Real Valladolid y el Real Oviedo, bueno, pues yo creo que lo veo, se ve como todo el mundo, ¿no? Con una sorpresa mayúscula y haciendo incidencia en que todo esto viene por los grupos inversores, ¿no? Que han aterrizado en nuestro fútbol, que era algo impensable hace X años, pero que ahora es una auténtica realidad. Ese desconocimiento, esa falta de sentir, digamos, los colores más allá del tema empresarial, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se está imponiendo, desgraciadamente, en el fútbol, pero también pues han llegado al rescate económicamente de clubes como por ejemplo el Real Zaragoza, que sigue arrastrando una deuda importante, pero bueno, pues mucho menor desde que llegó el grupo inversor, que por cierto preside Jorge Mas, que está mucho más interesado, como es normal, por otro lado, en el Inter de Miami, aquí en fichas se renueva Leo Messi y tal, que la situación del Real Zaragoza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues yo creo que todo camina hacia ahí, para bien o para menos bien, y bueno, pues se dan situaciones como la que estamos hablando, ¿no? Que desde luego son totalmente incomprensibles, y yo diría que por parte de esas aficiones, como aquí se ha sufrido en otros casos, pues que deberían ser inaceptables, pero es lo que ahora mismo manda. Es lo que manda, desde luego que sí. Por ejemplo, Rojí, ¿dónde ves al Real Zaragoza de aquí a... iba a decir a final de temporada, pero de aquí a un mes? Pues yo creo que ha reaccionado bastante bien. Más allá del tropiezo, yo lo vi el otro día el partido frente al Cádiz y no vi un equipo ni mucho menos muerto. Peleó, corrió y bueno, yo creo que ha reaccionado. Creo que en los últimos resultados... Ahora compite, que no es poco. Que eso es. Hace un mes y poco, cuando salió de Granada, era un auténtico cadáver. Ahora por lo menos compite, eso es una realidad. Un auténtico cadáver, ¿eh? Claro, pero fíjate, el otro día en el partido frente al Cádiz, pues eso, que le vi correr, le vi disputar, le vi vivo, vi al estadio también metido, empujando, y eso también lo dan los últimos resultados que ha tenido, esas victorias que le han permitido, fíjate, hablaba Lluvero, 4 puntos con el descenso, con la salvación. Bueno, 4 puntos no parecen tantos, ¿no? Ya la posición es dura, pero 4 puntos
con todo lo que queda por delante no es tanto. Si en Valladolid seguimos pensando que el Valladolid puede ascender y no pierdes esa esperanza y estás más lejos, casi muchísimo más lejos de la cabeza, hombre, yo creo que en Zaragoza tiene que haber algún brote verde y pensar que con las victorias que ha habido y sobre todo viendo que el equipo no está muerto, yo querría por lo menos ser optimista, ¿no? Sí, desde luego. También te digo que es lo que queda, ¿eh? Sí, claro, a ver, no vas a tirar la toalla. Por ejemplo... ni allí, ni aquí, ni en ningún sitio. Es que estamos en la jornada 18, ¿no? Jornada 19. Ya, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, la plaza que es la tuya, la de Valladolid, ¿la gente pide más paciencia o cómo vais? No, lo que pide es que llegue alguien que haga un gol, porque este equipo no le mete un gol al arcoiris, eso es lo que piden. Fíjate, casi más que llegue un entrenador, que también hace falta, evidentemente, y vamos a ver quién es el que llega finalmente. Para el partido de Eibar de mañana se va a sentar Sisi en el banquillo, exfutbolista del Real Valladolid, que lo va a hacer con todo el sentimiento del mundo. Pero hace falta un entrenador, pero lo que hace falta es que este equipo meta goles, que es que se ha tirado partidos y partidos y partidos donde termina perdiendo o empatando porque es incapaz de, como decía el bueno de Almada, que ya patentó la frase, traslucir en el marcador lo que genera en el juego. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Ahora tiene lesionado a Marcos André, que se va a perder unas cuantas semanas otra vez. La Tasa no le hace un gol al arcoiris. Bueno, parece que puede llegar un fichaje desde Noruega, un jugador de 27 años, Erling, que ha marcado 46 goles en las últimas 4 temporadas, pero eso, en la Liga Noruega. Lo que la gente pide ahora mismo es que el Valladolid tenga una reacción como la que ha tenido el Castellón o como la que está empezando a tener el Ya, pero Zaragoza, esas son palabras mayores. Por ejemplo, goles. en esta segunda división, y es algo de lo que siempre hablamos, el Real Zaragoza... El problema es el gol, el problema de la categoría yo creo que es el gol, la falta de gol, mejor dicho. Y sobre todo, una cosa a la que iba, también. Y es que son 2 victorias consecutivas, porque es algo que el Valladolid no hace desde la primera y la segunda jornada, que el Zaragoza ha hecho y de alguna forma le ha cambiado el asunto, el sentimiento, las sensaciones a la gente, y que, por ejemplo, el Real Sporting acaba de hacer. Y al mirar la clasificación, seguramente, o está escuchando este Play Segunda, mucha gente mira la clasificación y diga, oye, que el Sporting está séptimo, cuidado. Son 2 victorias. Sí, hombre, está claro que con la puntuación de 3, un mes bueno te saca o te saca de abajo o te mete arriba. Claro, la cuestión es si tienes una trayectoria, por ejemplo, tan irregular como la del Sporting. Un mes malo también te tumba. Entonces, al final las distancias de 4 puntos, de 6 puntos, son pequeñas, pero claro, tienes que mantener el nivel, la regularidad, o sea, no seguir a 3 victorias consecutivas, 3 derrotas consecutivas. Es lo que le ha pasado al Sporting, ha tenido picos de repente 3 victorias seguidas, después 5 partidos sin ganar, y claro, así es imposible porque todo lo han dado lo de Sandas. Por ejemplo, la diferencia... Claro, es que según cuál sea el objetivo, los 4 puntos que tiene que remontar el Zaragoza, yo los veo más remontables por salir de abajo que, por ejemplo, remontar 4 puntos para el Valladolid con respecto a los de arriba que ganan más y suman más. Lo que pasa, David, perdona, sí, es que... No está mal visto, sí. Lo que pasa también que estando abajo y viniendo, por ejemplo, el Zaragoza de donde viene, que lleva a estar a 9 puntos, pues el margen al error es tan pequeño que, por ejemplo, después de esa racha que os contaba, de 4 partidos sin perder, de 10 puntos sobre 12 sumados, pues llega un tropiezo como el que tuvo contra el Cádiz, y fíjate que el Zaragoza encaraba la jornada con la posibilidad de salir del descenso. Si ganaba y se van otra serie de resultados era complicado, ¿no? Pero claro, pincha el Zaragoza, no se dan los otros resultados, sino todo lo contrario, y de verte a 2, otra vez te ves a 4 y con el agua al cuello otra vez dices, joder, si ahora no gano en el plantío o si pierdo en el plantío o empato contra el Burgos, pues es que a lo mejor la permanencia se me escapa otra vez de 4 a 6 puntos, ¿no? Es tener tan poco margen al error, pues te presiona también muchísimo. Ese es el problema de estar abajo y cuando vienes de donde vienes, ¿no? Que los resultados exigen una continuación en el tiempo que es difícil de conseguir en esta segunda división y sobre todo cuando un equipo está abajo. Bueno, y lo que yo he dicho también es la teoría. Luego nos hemos encontrado que de repente en esta segunda división tan loca y tan equilibrada, de repente algún año empezaron a hacer más puntos los de abajo que los de arriba. En una segunda vuelta en la que todos los de abajo de repente... Yo creo no es lo normal. O sea, yo creo que hay equipos a los que el Zaragoza tiene que tener
potencial para pillar de los que están un poco por encima, pero lo natural sería que fuera más difícil recortar a los del playoff o a los del ascenso directo, que teóricamente hacen más puntos, que a los que están peleando por abajo, que hacen menos. Lo que pasa es que tú ves lo que hay por abajo también, es que está el Granada marcando el descenso, el Eibar en descenso, el Leganés que marca la permanencia, o sea, que son equipos que teóricamente deberían ocupar una zona más templada de la clasificación, ¿no? Y me refiero que esos equipos también estarán pensando lo mismo, ¿no? Seguro que podemos salir, qué tal, pero bueno. Nada, es complicado, pero vuelvo a decir, es que estamos en la jornada 18, al final la segunda división es tan larga, y luego está el típico tópico, ¿no? Llegar bien colocado a las últimas 10 jornadas, claro, hay que llegar bien colocado, sí, claro, pero es que luego esas 10 jornadas hay que hacerlas bien, porque de poco sirve si llegas bien colocado y luego no pues consigues fíjate, ganar, no sé. Si 10 jornadas si da tiempo para todo, ¿no? Y más en la segunda división por todo lo que estamos hablando. 10 jornadas, dices, sí, 10 jornadas, joder, pues que en 10 jornadas puedo estar bien colocado y me caigo abajo del todo, o casi. Totalmente. Es que con 30 puntos por delante, 30 puntos... y yo creo que ese es el argumento también de los entrenadores para que no se les meta presión en febrero. Correcto. Y en marzo. Yo he visto al Valladolid ascender ganando los últimos 5 partidos de la Liga, cuando estaba prácticamente descartado, pero empalmó 5 victorias seguidas hasta el último día y termina ascendiendo. Y bueno, pues he visto también el año pasado toda la segunda vuelta del Real Valladolid en 19 partidos, ¿no? Sí, 19 partidos, 18 derrotas y un empate. O sea, es que el fútbol... es tan raro que y yo vi al puede Zaragoza pasar cualquier cosa. Que iba como un tiro que hacia el ascenso, que ganaba sin merecerlo, llegó a la pandemia y enganchó 5 derrotas consecutivas y se acabó lo que se daba. Por ejemplo. Para cerrar el año, como es el último, os quería preguntar qué es de esta segunda división en cuanto a equipos, en cuanto a futbolistas, en cuanto a algo que os llame la atención, banquillo del Valladolid aparte, lo que más os ha llamado la atención en este inicio de temporada o en el año completo. No sé si me vais a decir, oye, el buen momento que atraviesa la Cultural, que a lo mejor pierda su estrella ahora, que si el Ceuta y sus partidos como local, que si el viaje a Ceuta, ¿no? Que es de lo que habla todo el mundo, de lo mal que está el Zaragoza. ¿Qué es, por orden, David, Castellón, lo que más te llama la atención? Sí, ya se está apuntando por ahí el Castellón. Es verdad que es un equipo muy peculiar en lo futbolístico, en la toma de decisiones, también en los extremos de cómo... hablaba yo de la situación extrema del Sporting de montaña rusa, pero también el Castellón lo es. Pero a mí me llama la atención y luego yo hay una duda que quiero resolver y le deseo todas las suertes porque además es de aquí lo hemos conocido, que es lo del Racing. Claro, eso nos quedará pendiente para 2026 porque creo que la paciencia que ha tenido el Racing de Santander con un buen entrenador como José Alberto en los momentos difíciles, a pesar de que se ha frustrado ese objetivo peleado todos los años al inicio, esos buenos inicios, y el equipo se cae, y el Racing ha sabido aguantar. ¿Será este el año, después de varios años trabajando juntos con un proyecto largo? Para mí es una de las principales dudas, porque yo creo que esa paciencia del Racing puede tener premio y que este puede ser el año para que lo acaben consiguiendo sin la caída que se ha ido produciendo estas últimas temporadas. Rogi. Yo lo decía, el Castellón. Para mí el Castellón, cuando jugó el Valladolid allí la segunda jornada y ganó 0-1, me pareció un equipazo. Me pareció que tenía muchísimo fútbol. El cambio de entrenador le vino de perlas y bueno, pues ahí está, ¿no? Situado en la parte más noble de la clasificación. También me sorprendió el Ceuta, me está sorprendiendo mucho el Ceuta, que cuando vino aquí al Valladolid en la primera jornada perdió 3-0 y nos dio una sensación de un equipo todavía muy por hacer, y vaya si se ha hecho a marchas forzadas. Y también me ha sorprendido el Deportivo de La Coruña, que estas últimas derrotas en casa, también de manera consecutiva, creo que le han frenado bastante en sus aspiraciones. Ya mereció perder contra el Real Valladolid cuando visitó el equipo de entonces Almada. Empató en el último instante con un penalti regalado, pero me ha sorprendido estas dos últimas derrotas que ha tenido. Creo que parece que lleva más paso firme que luego realmente del que lleva. Son los tres apuntes con los que yo me quedaría ahora mismo en la Liga. Juve.
Sí, pues yo os diría que por la parte alta veo como que se está rompiendo antes que en otras temporadas, o que se puede terminar de romper, ¿no?, la pelea por el ascenso directo antes que otros años y que otras temporadas, y por abajo que ninguno de los recién ascendidos con 18 jornadas disputadas esté ocupando zona de descenso. Yo creo que es algo también bastante atípico y bastante anormal, ya con una parte tan significativa del campeonato que hemos consumido. En fin, chicos, nada, que paséis buenas fiestas, que viene la Navidad, que la segunda división viene el fin de semana del 3 y 4 y fútbol ya. Sí. Así que nada. El día 3 hay un Real Valladolid Racing, nada menos. En Reyes os está llamando Ejido para darle la vuelta a esto y empezar en 2026 el primer Play Segunda, ¿vale? Sí, señor. Pues sí, señor. Y aquí han llegado los Reyes por adelantados, que hoy mismo ha llegado Brian Oliván, el lateral izquierdo ex del Español, y ha llegado por adelantado a completar la plantilla. Pues mira, uno más, el mercado de fichajes que se mueve con Benedetti, con Oliván y, en fin, con David González, con Rojí y con Lluvero, que son los compañeros en Gijón, en Valladolid y en Zaragoza, y que nos acompañan, por supuesto que sí, durante todo el año en este Play Segunda. Gracias, chicos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Feliz Navidad, feliz año. Feliz año. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit. Un Play Segunda que evidentemente llega a su fin en este 2025. Tenemos, bueno, pues prácticamente 500 programas los que vayamos a cumplir el próximo año, y esperemos que todos vosotros estéis, por supuesto que sí, al otro lado. Lo que seguro que tenemos a partir de este fin de semana, del próximo viernes, es la última jornada, la número 19 en este año 2025, que se despide desde las 8:30 con un partido muy interesante, sobre todo por la situación de los banquillos, el que van a jugar la Sociedad Deportiva Eibar y el Real Valladolid desde las 8:30 de la tarde en Ipurúa. El Eibar, que está tercero por la cola en la clasificación, que tiene 18 puntos y que saben que solo ha conseguido una victoria en los últimos 3 meses de competición. El Eibar, por tanto, protagonista frente al Real Valladolid, con Sisinio en el banquillo del conjunto blanquivioleta. Además, sábado día 20, 2 de la tarde, el partido que van a jugar el Andorra y el Deportivo de La Coruña. 4:15, el choque del líder, la Sociedad Deportiva Huesca de John Pérez Bolo, que recibe al Racing de Santander. 6:30, Leganés Sporting de Gijón. 9 de la noche, el choque entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Cultural y Deportiva Leonesa. Ya para el domingo, a las 2 de la tarde, el Málaga Almería. A las 4:15, el filial de la Real, el Sanse, que va a recibir al siempre sorprendente Ceuta de José Juan Romero. También a esa hora, 4:15, Mirandés Córdoba. 6:30, los partidos que van a enfrentar al Burgos y al Real Zaragoza, al Granada y al Albacete. Y también, para cerrar esta segunda división, este Play Segunda, el domingo desde las 9, el choque en el nuevo Mirandilla entre el Cádiz y el Club Deportivo Castellón. Nosotros, como ya saben, encabezamos en la cadena SER toda la información que tenga que ver con la segunda división, y les esperamos, por supuesto que sí, el próximo año, con todo lo que venga, con todo lo que nos deje la categoría. Y por supuesto es el trabajo de muchísima gente que tenemos al otro lado. Por ejemplo, Óscar Ejido, que volverá en breve después de unos días de asueto, por supuesto que sí, a dirigir este programa. El saludo de José Antonio Duro. Pasen unas felices fiestas y les esperamos, ya saben, en el próximo año, el primer fin de semana, día 3-4, ya tenemos jornada de segunda división. Y si les ha gustado, ya saben, a este Play Segunda, ¡suscríbanse! Cadena SER. La radio.